después del planteo general que hemos hecho de la temática del curso la clase pasada, nos toca hoy iniciar una serie de 3 clases sobre 3 textos relativos a la temática, todos ellos del siglo XIX, que corresponden a autores católicos. El primero de todos es Antonio Rosmini, el segundo Juan Donoso Cortés y el tercero Auguste Nicolas. Hoy le toca el turno al padre Antonio Rosmini. El texto de Rosmini que vamos a presentar y comentar reflexivamente es un texto del año 1847 que se titula Ensayo sobre el comunismo y el socialismo. Pero antes de empezar con la temática de la clase de hoy, quería hacer una breve reflexión introductoria enlazándola con la clase primera. Concluimos la clase anterior con una aproximación a una oración que aparece en la liturgia del Viernes Santo. Y planteábamos precisamente la posibilidad de reflexionar acerca de esto desde el ángulo de la temática del curso. Después de la clase, Taité Alemán me hizo una reflexión muy interesante de la que quiero partir en la clase de hoy. Porque la oración que estábamos comentando es una oración por los gobernantes de todas las naciones. Y lo que yo quise destacar en comparación con la oración antigua era que en esta formulación de la plegaria del Viernes Santo se pierde toda visión de un régimen político cristiano o de un gobierno cristiano. La oración por los gobernantes de las naciones viene después de las oraciones que se refieren ya a los que no forman parte de la Iglesia, a los que no creen en Cristo, etc. De modo que forma parte de la mirada orante hacia los no cristianos, que en la perspectiva tradicional y de siempre de la Iglesia es una oración principalmente para que se conviertan a la fe, es decir, para que los ilumine la luz de la verdad y vivan. Y ella me decía, y muy bien, que esta oración se hace cargo de un hecho real, es decir, hay un realismo en la oración, y es que la mayor parte de los gobernantes no son cristianos, o no presiden o no rigen regímenes cristianos. Y esto es verdad. Y por lo tanto se puede rezar, obviamente, para que Dios de alguna manera, con gracias actuales, los guíe, los aparte de errores graves, los aparte de crímenes, etc. Pero el tema fundamental que yo quería destacar es precisamente que lo que pedimos en la oración finalmente está expresado de una manera ambigua según el modo de hablar actual. Es decir, las expresiones que figuran allí se pueden entender cristianamente o no, y no hay nada que evite la ambigüedad en la propia expresión. Y acá es donde la reflexión sobre el realismo nos tiene que iluminar un poquitito, porque lo que hay que advertir es que hay distintos niveles de realismo. Una cosa es el realismo fáctico. Ese es el primero de todos. Uno tiene que partir por reconocer los hechos. El realismo fáctico. Pero el realismo no se agota en el realismo fáctico. ¿Por qué? Superior al realismo fáctico es el realismo que podemos llamar metafísico, es decir, el que contempla la realidad del ser mismo de las cosas.
En toda cosa finita, los accidentes y las operaciones pueden corresponder a la naturaleza o desviarse de ella. Y un realismo metafísico es un realismo que advierte esto, que es la posibilidad de que los accidentes y operaciones que están llamados esencialmente a perfeccionar a la criatura, en lugar de perfeccionarla, la imperfeccionen. Y por lo tanto, no da lo mismo una cosa que la otra. Y cuando digo no da lo mismo, ahora viene un tercer realismo, que es el realismo moral, el realismo valorativo. Fíjense que el realismo moral es un realismo que nos lleva a captar bien y con profunda sinceridad lo que debe ser, no lo que de hecho es. Entre una cosa y la otra puede haber una gran distancia en nuestra vida personal o en la vida comunitaria, ¿no? Pero el realismo moral, distinto del realismo fáctico, nos exige ser realistas en lo que podríamos llamar el ideal moral, es decir, en la conciencia plena de lo que debe ser. Eso también es realismo, porque estamos llamados a determinado fin, estamos llamados a hablar de determinada manera, y si nos apartamos de ese modo que es el perfectivo, que es aquello a lo que Dios nos llama según su voluntad, su designio soberano, su sabiduría, su bondad inmensa, si nos apartamos de eso, no somos plenamente realistas. En el realismo fáctico tenemos que reconocer si nos apartamos, pero en el realismo moral no es realista borrar, oscurecer, suprimir la conciencia del deber, es decir, de la meta a la que tenemos que llegar. Eso también es realismo. No un realismo fáctico, insisto, sino un realismo moral arraigado en el realismo metafísico. Y por encima de todo hay un realismo sobrenatural. El realismo sobrenatural es el que tiene en cuenta el misterio del reino, el misterio de la gracia de Dios y de su realidad soberana, suprema, radical, que lo atraviesa todo, que es la raíz de todo y que le da sentido a todo. Y ese realismo sobrenatural solamente puede forjarse en el espíritu a través de una mirada de fe, de una mirada teológica y de una vida en la que esa mirada de fe se realice y que por lo tanto profundice, acompañe, plenifique la mirada de la fe. Y ahí es donde se inserta el servicio que la reflexión teológica puede prestar. Por eso la cuestión vuelve desde esta perspectiva a lo que mentamos al comienzo de la clase anterior, es decir, la alabanza de Dios y la política. Y eso nos sitúa en el ambiente, digamos así, en el marco de todo el curso y de esta clase. Una cosa es la política como algo irreferido a Dios, y otra cosa es la política como asumida en el misterio. Es en vistas a esto que yo puse en el programa un texto del Salmo 95, con cuya lectura empiezo la clase de hoy. Dad al Señor familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poderío. Decide entre las gentes, reina el Señor. Salte de júbilo el campo y cuanto hay en él, y exulten todos los árboles del bosque ante la presencia del Señor que viene, porque viene a juzgar la tierra. Regirá el orbe con justicia y a los pueblos con equidad. El autor que tenemos que considerar hoy era un autor habituado a rezar esta plegaria, porque era un sacerdote católico, se llama Antonio Rosmini Servati. Es una figura importante del pensamiento católico del siglo XIX. El grueso de su obra es filosófico, aunque tiene también escritos teológicos y en particular en materia teológica escritos que podríamos llamar de espiritualidad, porque fundó una congregación de sacerdotes llamada Sacerdotes de la Caridad. El padre Rosmini hace pocos años ha sido reconocido como beato, ¿sí? Así que es el beato Antonio Rosmini. Como dije, Rosmini escribió un ensayo que tiene que ver con nuestro tema, el ensayo sobre el comunismo y el socialismo. Es del año 1847 y por lo tanto hay aspectos del socialismo histórico que no están
ni pueden estar considerados en el ensayo de Rosmini. Para empezar, el socialismo marxista. Recuerden que el primer texto importante de Marx es el Manifiesto Comunista del año 1848, o sea, justo el año siguiente a que fue escrito el ensayo de Rosmini que vamos a comentar hoy. Eso implica que cabe ampliar la perspectiva, obviamente, desde el punto de vista de las doctrinas a considerar, que es lo que trataremos de hacer en la clase, en la segunda parte de la clase. Pero en la primera parte, voy a exponer lo que dice el ensayo. El ensayo plantea una perspectiva fundamental que es la siguiente. El socialismo y el comunismo son doctrinas fundamentalmente erróneas porque parten de una concepción equivocada del hombre y de la sociedad. Ahí es donde está el aspecto más interesante y más importante al mismo tiempo del ensayo de Rosmini, en mi opinión. Él parte de mostrar que en la perspectiva socialista y comunista, en lugar de entenderse a la sociedad como un sistema de relaciones entre personas que cada una de ellas es una realidad sustancial distinta, dotada de inteligencia y de voluntad. En lugar de entender la sociedad como un sistema de relaciones entre personas, lo cual presupone a su vez entender la naturaleza de la persona como base de la vida social, estos pensamientos entienden que el hombre es primariamente la sociedad. Es decir, la sociedad antecede al hombre. La sociedad es lo que hace existir al hombre. ¿Cómo se puede pensar eso? Adviértase que en la mente de la tradición del socialismo, el hombre sin la sociedad es pensado como un ser puramente biológico y puramente material. La sociedad es lo que lo hace ser propiamente humano. De modo que en lo que tiene de específicamente humano es un producto de la sociedad. Con lo cual, la sociedad ha sido transformada en la creadora del hombre. Consecuencia, si la sociedad está bien organizada, el hombre será automáticamente bueno. Si la sociedad está mal organizada, el hombre será irrevocablemente malo, pero no porque él sea el responsable de eso, en principio, sino porque es la sociedad la que está mal ordenada, es la sociedad la que está mal hecha. Si la sociedad está mal, el hombre será malo. Si la sociedad está bien ordenada, el hombre será bueno. Con solo decir esto, Rosmini está apuntando a un error fundamental de toda la mentalidad socialista, que es lo que podemos llamar en su resultado final el estructuralismo. Es decir, hay una estructura social que es el fundamento del ser del hombre. El hombre es por la estructura social. Esa estructura es el sujeto, es lo sustantivo, es lo sustancial. Usted arregla la estructura y automáticamente todo funcionará bien. Insiste Rosmini en un término que es el de mecanismo. Él no habla de estructura, que es una palabra típica del pensamiento marxista. Habla de mecanismo. Los socialistas a los que se refiere entienden la sociedad como un mecanismo. Y los hombres no somos más que piezas de ese mecanismo. Esta concepción sustancializa lo occidental, porque insisto que desde el punto de vista filosófico el error es clarísimo. Sustancializa lo occidental, ¿qué quiere decir? Que convierte lo que es un conjunto de relaciones, y las relaciones son accidentes entre sustancias, en este caso las sustancias son las personas, convierte un accidente en lo sustancial, y a las sustancias, que somos las personas humanas, en accidentes. ¿Está claro? Esto, que advierte ya Rosmini en los socialistas de la primera mitad del siglo XIX, ahora vamos a ver quiénes son y vamos a
recorrer brevemente sus doctrinas, lejos de corregirse en el socialismo posterior, se profundiza. Es decir, en el pensamiento marxista y neomarxista, este error se ahonda, diríamos, se hace más profundo y más claro como error todavía, a través del concepto de estructura y de superestructura. Es decir, todo lo humano está propiamente en la estructura, y la estructura no es otra cosa, en términos marxistas, que el sistema económico, o sea, el sistema de apropiación material de los medios de producción, que equivale al sistema de apropiación material de la propia vida humana. La vida humana que se produce a sí misma materialmente, porque no es otra cosa que materia. Esa mentalidad del socialismo marxista es la culminación de la concepción socialista en general. Aun cuando esa concepción no sea explícitamente materialista, como puede pasar en algunos de los socialistas que considera Rosmini, pero sí siempre es mecanicista o estructuralista. Por eso dije que ese es el error nuclear del pensamiento socialista: anteponer la sociedad al hombre, ¿no? Y al anteponer la sociedad al hombre, suprime, ese es el error consecuente, la dignidad, la autonomía, la moralidad de la persona humana. La persona ya no es un sujeto de acción moral. La persona es una pieza del mecanismo, un momento de la estructura. Como singular es irrelevante. Es nada más que una parte de un todo estructural que lo contiene. Por supuesto que ahí surge una problemática evidente. Si todos los hombres estamos en ese caso, ¿cómo es posible que algunos piensen la realidad del mecanismo y de la estructura, se pongan por encima de eso con su conciencia y se pretendan capaces de corregir las fallas de la máquina? Porque obviamente para hacer una máquina hay que estar por encima de la máquina, y para corregirla también. Se advierte esto, ¿no? Pero si todos los hombres somos partes del mecanismo o todos estamos subsumidos en la estructura, no se ve cómo algunos puedan ponerse por encima de la estructura para mirarla desde afuera, ver si está bien o mal organizada, juzgarla. La partecita puede juzgar al todo, y ciertamente que no, porque si es nada más que un efecto mecánico del todo, ¿cómo puede ponerse por encima del todo? Se advierte que ahí hay un alogismo palmario, es decir, una cosa claramente irracional. Pero esto no es otra cosa que una manifestación de algo que le es común al socialismo con todas las formas de pensamiento iluminista. Recuerden que el iluminismo implica que hay iluminados. Es decir, hay los que poseen una luz superior, y esos que poseen la luz superior, como si fuesen profetas iluminados, superhombres, sí, son los que tienen la conciencia clara para poder decir cómo hay que ordenar la máquina, ¿no? Son los salvadores de la sociedad corrupta y desordenada, y los que permiten que la sociedad se ordene. Ahí tocamos el aspecto pseudo-religioso de esta mentalidad que atraviesa toda la historia del socialismo como la del liberalismo. La clase de hoy está centrada primariamente en el socialismo porque es el tema del ensayo de Rosmini. Rosmini, a diferencia de los otros dos autores de que vamos a hablar, que se ocupan tanto del socialismo como del liberalismo, Rosmini se ocupa más bien del socialismo y del comunismo y de sus errores. ¿Cuáles son los autores que expone Rosmini en su ensayo? Ahí los tenemos, a los 4. El primero es Robert Owen, es el que está en la línea superior a la derecha de ustedes, ¿sí? Es un autor inglés de la primera mitad del siglo XIX. El sistema de Owen es uno de los primeros socialistas del siglo XIX. Está centrado en la necesidad de
centrar la propiedad de los bienes en el Estado, que es el que debe distribuirlos adecuadamente. Y poner en manos del Estado también la formación de los individuos. Porque la concepción básica de Owen, ¿cuál es? Que para hacer que la máquina funcione bien, para seguir con la metáfora rosminiana, lo que hay que hacer es construir buenas piezas. Las piezas son los individuos, ¿sí? Tenemos una sociedad que fabrica malas piezas. ¿Por qué? Y porque está funcionando mal la máquina, ¿no? Entonces hay que corregir el mecanismo para que la sociedad produzca buenas piezas. Para eso hay que organizar un sistema de educación estatal, pública, que sea la que forme al hombre nuevo de la sociedad. Es decir, lo eduque de tal manera, lo instruya de tal modo que, gracias a esa instrucción, que es participación de esa iluminación que tienen los que pueden detectar el mal funcionamiento de la máquina, ¿no? Gracias a esa instrucción, serán tales que ya nunca podrán obrar mal. Cuando uno lee los textos de Owen, uno advierte que hay una especie de falta total de realismo pedagógico, porque a Owen le parece que basta que aprendan ciertas cosas con su entendimiento para que después funcionen perfectamente en la vida social o comunitaria. Hasta parece que hay una falta total de realismo en la apreciación de la naturaleza humana, ¿no? Como si usted programa educativamente al niño, a la criatura humana, y después infaliblemente va a obrar como usted quiere. Es decir, pareciera que este hombre nunca tuvo un chico delante, nunca educó a nadie, ¿no? Pero en realidad no es así, porque el problema no es ese. Ese realismo del que yo estoy hablando implica reconocer que cada ser humano es una persona distinta y que es lo sustancial en la realidad humana. ¿Está claro? Vuelvo al error inicial. Cuando usted tiene en la mente un velo según el cual las personas, si se comportan desajustadamente solamente porque la estructura está mal, la responsabilidad absolutamente colectiva de todo mal, de la que hoy tenemos consecuencias innumerables en el derecho, en la política, ¿no? Incluso en la conciencia moral. ¿Por qué digo en la conciencia moral? Porque cuando usted presupone que si alguien se comporta de manera inadecuada, es siempre responsabilidad del todo social, en realidad no hay imputabilidad moral, ¿no? Y por eso la consecuencia en el plano jurídico, ¿cuál sería? Y la inimputabilidad jurídica, y por lo tanto la imposibilidad de penar, o la injusticia radical de penar. Pero eso ya lo dice Owen. Owen dice con toda claridad eso. Hay que eliminar los presidios, hay que eliminar los sistemas penitenciarios, ¿no? Los sistemas penitenciarios son un instrumento perverso que castiga a las víctimas de una sociedad injusta. ¿Está claro? Esto es Owen. Lo que hay que hacer es construir un sistema social que no excluya a nadie de las bondades de la ilustración, ¿está claro? De la participación en la propiedad, que será regulada por el Estado, y ya con eso todo funcionará perfectamente bien. ¿Está claro? El Estado distribuye, el Estado educa, y los hombres son todos impecables. Impecables en sentido propio, no fallan. Otro aspecto del lenguaje de Owen que es muy actual es ese de nadie debe ser excluido, ¿está claro? No hay exclusión posible. Fíjense que el sistema parte no solo del prejuicio mecanicista que le atribuye Rosmini, sino también de una serie de prejuicios de otro orden, que son los que tienen que ver con el fin al que tiende la vida social. Porque ¿qué quiere decir para esta gente que la sociedad funcione bien? ¿Cuál es la meta de la vida social? La meta es
que todos y cada uno tengan la mayor felicidad posible. Se sobreentiende en este mundo, ya sea porque no se concibe otra, ya sea porque es la única que importa desde el punto de vista social y político. ¿Está claro? La meta es exclusivamente inmanente, siempre, no hay otra finalidad. Esto que dice Owen, promover la mayor felicidad de cada uno y de todos, ¿no? Ese es el fin del gobierno. El gobierno, el Estado que tiene que hacer eso, conseguir la mayor felicidad para todos y para cada uno. O sea, tiene que garantizar la mayor cuota posible de felicidad colectiva e individual. Advierto que los socialistas jamás se olvidan del individuo, ¿no? Acá estoy diciendo que hay una conexión profunda con la mentalidad liberal, ¿no? No se olvidan jamás del individuo, lo tienen siempre en cuenta. El matiz de oposición en que está, eso en Owen se ve clarito. Para que ese Estado pueda distribuir adecuadamente las riquezas e instruir adecuadamente a todos para formarlos como buenos ciudadanos, ese Estado tiene que terminar con el mito, y eso también hay que enseñárselo a los chicos en la escuela, de que el individuo tiene un montón de libertades, entre comillas, que son inventos de la sociedad corrompida. ¿Está claro? Y que no existen en la realidad. Uno de los aspectos más interesantes y menos actuales hasta cierto punto del socialismo de Owen es lo que podríamos llamar su raigambre puritana, ¿no? Que sí se podía ver en los socialistas del siglo XIX, de principio del siglo XX. Owen en sus escritos despotrica contra toda una serie de instituciones que pretenden estar asociadas a la libre elección de los hombres, o a la libertad, o al esparcimiento de los hombres, y no son más que instrumentos de corrupción de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los bares donde se va a tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Ahí ya tienen eso. Los bares donde... cerveza en Inglaterra, ¿no? Los lugares donde se va a jugar, y especialmente si se juega por dinero, ¿no? Los sitios de entretenimientos frívolos o superficiales, espectáculos teatrales, este tipo de cosas que... Fíjense que, claro, acá hay un matiz, insisto, de raigambre puritana, ¿no? En Owen, que se explica hasta por su biografía y por sus orígenes históricos, ¿no? Es un inglés, dije, ¿verdad? Y este aspecto del socialismo es interesante advertirlo porque el ideal social de Owen es un ideal que uno puede decir, bueno, tiene elementos de austeridad, ¿no? Promueve cierta vida virtuosa. Y acá es donde uno se equivoca. Porque precisamente de lo que no se trata es de vida virtuosa. Esto también lo destaca Rosmini muy bien en todo el ensayo. Y en esto se opone la concepción socialista a la concepción realista y a la concepción cristiana en general. Una vez que se hacen las transformaciones sociales que se proponen, lo que se consigue es que la gente sea más virtuosa. No, señor. La virtud es una perfección de la persona, ¿está claro? Que se da en mayor o menor medida. Y acá no se trata de perfecciones de las personas, acá se trata de una perfección del sistema. El sistema es el que automáticamente genera que la persona funcione bien, se porte bien, entre comillas, ¿está claro? Se porta bien automáticamente, no por virtud, no por un esfuerzo personal y por una decisión personal. No, ahí está el rechazo del mito de la libertad del que habla Owen.
Owen habla de libertad como un mito. Es un mito. ¿Está claro? ¿Pero de qué libertad está hablando? No de la libertad social, sino de la libertad interior, de la libertad de decisión, de la libertad como libre arbitrio de la voluntad racional. Eso es lo que no existe. Acá vemos a asomar el horizonte que podríamos llamar materialista, determinista de toda la tradición socialista. Lo que no existe es el libre arbitrio de la voluntad. Por lo tanto, tampoco puede existir la virtud, que es perfección de una voluntad racional en orden a obrar bien. No existe la virtud. Lo que existe es una sociedad bien organizada. Y en la medida en que ésta existe, las partes se comportan como lo exige el todo. Y si no, el todo mismo las expulsa, las suprime. Pero seguro, bueno, eso no va a hacer falta nunca, porque una vez que desde chicos se los formó como piezas adecuadas, funcionarán bien siempre. Una cosa más digo de Owen. El aspecto religioso en Owen también tiene una conexión directa con la mentalidad socialista y con toda la tradición del iluminismo. En la sociedad ideal que él postula, la ciudad bien ordenada, tienen que convivir pacíficamente todos los credos, dice Owen, y todos en igualdad. La igualdad no solo es un ideal económico también, es un ideal educativo y es un ideal religioso, ¿no? Todos iguales, todas pacíficamente. De modo que el Estado tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser religiosamente neutro, no tiene que tener identidad religiosa alguna. Porque en el fondo, dice Owen, lo que tienen de bueno todas las religiones es lo mismo. Acá entramos ya en el juicio de la sola razón que se pone por encima de las religiones y dice, bueno, lo que es aceptable en ellas es básicamente lo mismo. ¿Qué es? Ciertos preceptos morales que dicen que todos tenemos que ser buenos con los demás, portarnos bien, ¿no? O sea, lo que apunta a que los individuos sean funcionales para el todo social. Recomendaciones de ser atento con los demás, de ser solícito con las necesidades de los otros, todo eso lo enseñan todos los cultos, dice Owen, y todos deben ser igualmente admitidos. Lo que no se puede admitir, dice Owen, es que alguno de ellos pretenda estar por encima de los demás o que alguno de ellos se pretenda verdadero contra los demás. Las riñas religiosas deben ser desterradas de la ciudad perfecta. ¿Está claro? Toda discusión enconada en materia religiosa es un mal social propio de una sociedad mal organizada y que desaparecerá con el espíritu de tolerancia ilustrada que comunicará la educación de la sociedad bien hecha, o sea, bien ordenada. Hasta aquí Owen. Perdón, yo les dije mal quién era Owen, Owen es este que está acá abajo. Sí. El que está en colores es Owen, el único que está en colores, ese es Owen. Bien. El segundo en turno en el análisis de Rosmini es Fourier. Charles Fourier es un socialista francés. De hecho, los otros tres que él analiza son franceses, ¿sí? Fourier, ahora sí, aquel es Fourier, el que está en la línea de arriba a la derecha. Ese es Fourier, Charles Fourier. El socialismo de Fourier, en el núcleo que ya hemos expuesto, es igual. Pero Fourier, mientras Owen apunta a la necesidad de un Estado fuerte que constriñe a los hombres educativamente a comportarse como deben, Fourier hace hincapié en otra cosa. Fourier sostiene que el gran mal de la sociedad preexistente es la limitación de las pasiones. O sea, todos los males que existen en la vida social tienen su raíz, tienen su origen en preceptos coercitivos de la pasionalidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Las pasiones son
reprimidas, las pasiones son obligadas a no satisfacerse y los hombres se tornan en bestias feroces los unos para los otros. O sea que la clave de una sociedad bien organizada está, según Owen, en la supresión de la represión de las pasiones. Suprímete el aparato represor de las pasiones, el psiquismo represor, la conciencia moral represora, la conciencia religiosa represora, y entonces todos los hombres están satisfechos, contentos, viven felices y dichosos sobre la tierra y jamás procurarán unos el mal de los otros. Por eso se ha hablado, en el siglo XX hay corrientes socialistas que retoman a Fourier con entusiasmo, ¿no? Y hablan del vínculo de Fourier con Freud y sostienen que la doctrina de Fourier es una doctrina freudosocialista. ¿Está claro? El vínculo aparece claro, porque la concepción de Fourier, de alguna manera, puede ser alimentada, nutrida, corroborada desde el ángulo psiquiátrico freudiano, ¿no? Porque precisamente lo que Freud dice del aparato psíquico, ¿no?, que sus trastornos proceden de la represión de la energía psíquica, lo dice Fourier antes de la vida social. Está claro, la vida social se desorganiza por la represión de las pasiones. Fourier además no tiene el aspecto puritano de Owen en cuanto, no solo en esto que acabo de decir, sino tampoco en el aspecto material. La sociedad que Owen postula es una sociedad donde tiene que prevalecer materialmente una suerte de aurea mediocritas, una medianía generalizada, ¿no? Bienes más o menos moderados para todos. Fourier no está de acuerdo en absoluto con eso. La sociedad tiene que ser lo más rica que sea posible. Y los individuos y la sociedad tienen que buscar enriquecerse lo más que sea posible. Mientras Owen pone el acento en una economía que podemos hablar de subsistencia, ¿no?, y de carácter moderado, Fourier dice que la mayor felicidad de los hombres va asociada siempre al aumento de la riqueza material. En esto el socialismo de Fourier coincide perfectamente con la mentalidad del liberalismo económico de Adam Smith y de toda la tradición del utilitarismo inglés que combina socialismo con liberalismo. John Stuart Mill, por ejemplo. La figura de Fourier muestra también esta convergencia. Esto lo anoto yo, insisto que Rosmini no habla del liberalismo desde el punto de vista de la crítica de la doctrina, como sí lo hará Donoso Cortés, que lo veremos en la clase próxima. Muy bien. La tercera figura que presenta Rosmini es Henri de Saint-Simon, que está a la derecha abajo, ¿sí?, de perfil. Henri de Saint-Simon, personaje muy conocido porque tuvo de secretario unos cuantos años al que será el fundador del positivismo francés, Auguste Comte, ¿no? El conde de Saint-Simon es uno también de los grandes socialistas de la primera mitad del siglo XIX. El socialismo de Saint-Simon es un socialismo basado en la prosperidad industrial. Según Saint-Simon, todos los males de la sociedad pueden ser corregidos en su tiempo a partir de ¿qué? Del progreso de la industria. Fíjense cómo van apareciendo ciertas visiones, siempre centradas en lo humano, la autoridad del Estado en Owen, la liberación de las pasiones en Fourier,
ahora el desarrollo de la industria, que son la clave de la solución de todos los problemas. ¿Está claro? El hombre tiene en sí mismo los resortes para resolverlo todo. Esto pertenece a la raíz inmanentista de todos estos pensadores. No hay otra cosa acá que el hombre solucionando al hombre. El hombre, más que solucionando, salvando al hombre. ¿Sí? Owen dice, por ejemplo, que aún con sus errores, el actual legislador de Francia, se refiere a Napoleón en ese momento, ¿no? El actual legislador de Francia ha hecho cosas admirables porque ha terminado con una serie de desórdenes tradicionales de la vida social que se venían arrastrando de edad en edad durante largos siglos. ¿Está claro? Es decir, la visión histórica de esta gente siempre que todo el pasado es más o menos oprobioso, ¿no? Y gracias a ello va a venir la salvación. La salvación es el socialismo. Y el socialismo siempre juega con un resorte puramente humano que está en las manos del hombre manejar. O sea, el hombre tiene en sus manos el salvarse a sí mismo, el perfeccionarse a sí mismo, el hacerse feliz a sí mismo. Ese resorte, insisto, puede ser un Estado autoritario, ¿no? Buen y educador, firme, un sistema de liberación de las pasiones y de amplia producción de riquezas para distribuirlas ampliamente, Fourier, en la prosperidad industrial en Saint-Simon. A partir de la prosperidad industrial, la sociedad se hace capaz de ¿qué? De allegarle a todos los hombres las riquezas suficientes para su felicidad. ¿Está claro? Ahí está la clave de todo el asunto. Pero para eso la sociedad tiene que reordenarse también mentalmente. Siempre los socialistas postulan un aspecto ideológico de transformación de la sociedad. ¿Está claro? Hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad tiene que ser nueva. Ahí está el hombre nuevo socialista, ¿no? En el caso de Saint-Simon, esa transformación de la mentalidad va asociada a lo que él llama el nuevo cristianismo. En Saint-Simon el socialismo adquiere un vocabulario mucho más explícitamente religioso que en los otros dos. La obra más célebre de Saint-Simon es precisamente la que yo acabo de mencionar, ¿no? La que trata sobre el ideal del nuevo cristianismo. Y en esa obra, se llama así, Le Nouveau Christianisme, Saint-Simon dice cosas como la siguiente. Lo que leo es del prefacio de la obra, ¿sí? Y me dirán ustedes si esta concepción no tiene hoy día amplia repercusión y actualidad. En el nuevo cristianismo, toda la moral será deducida directamente de este principio. Los hombres deben conducirse como hermanos los unos respecto a los otros. Y este principio, que pertenece al cristianismo primitivo, experimentará una transfiguración a partir de la cual será presentado como siendo hoy en día la meta de todos los trabajos religiosos. Este principio regenerado será presentado de la manera siguiente: la religión debe dirigir la sociedad hacia el gran fin del mejoramiento más rápido posible de la clase más pobre. El mejoramiento más rápido posible de la clase más pobre. Ese es el gran fin al que la religión debe dirigir a la sociedad. He aquí, en pocas palabras, el carácter que debe desarrollar en las circunstancias presentes el verdadero cristianismo. Vamos a comparar esta concepción de la institución religiosa con las religiones que existen en Europa y en América. De esta comparación haremos salir fácilmente la prueba de que todas las religiones pretendidamente cristianas que se profesan hoy día
óigase lo que dice, ¿no? Todas las religiones pretendidamente cristianas que se profesan hoy día. Después le va a dedicar amplios párrafos a la religión católica en particular, va a hablar también de los protestantes, pero está hablando de la realidad histórica del cristianismo, ¿no? Todas las religiones pretendidamente cristianas que se profesan hoy día no son más que herejías. Esto es, que ellas no tienden directamente a la mejora lo más rápida posible del bienestar de la clase más pobre, que es el fin único del cristianismo. Claro, ¿no? Fíjense ustedes que este autor habla con un lenguaje según el cual lo que él llama socialismo es que la última perfección y plenitud del cristianismo. Es un cristianismo cuyo fin único, ¿cuál es? El mejoramiento más rápido posible del bienestar, le bien-être, del bienestar de la clase más pobre. Ese es el único, óigase, ese es el único fin del cristianismo. Nos encontramos ante una interpretación del cristianismo radicalmente inmanentista, e incluso no solo inmanentista, materialista y, podríamos decir, populista. Sí, señor. Este término será acuñado no por ninguno de estos socialistas. El término populismo no es un término nuevo, De los autores importantes de la tradición socialista y comunista, el primero que lo usa amplísimamente es Mikhail Alexandrovich Bakunin. Ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX, con lo que se llama el anarquismo. ¿Sí? Bakunin, junto con el francés Proudhon y el otro, este es ruso, por supuesto, ¿no? Y el otro ruso llamado Kropotkin, son los principales ideólogos del anarquismo. Y uno de los aspectos centrales del anarquismo de Bakunin es su postulación de que la única parte auténticamente virtuosa de la humanidad es la clase más desfavorecida. Todo el resto de la humanidad es corrupción que debe ser eliminada. ¿Está claro? Lo que hay que establecer es no solo la primacía, sino la exclusividad del pueblo pobre. Ahí tenemos, y eso él lo llama el populismo. ¿Está claro? El populismo. Rosmini, al comienzo del ensayo, dice algo que es interesante y al mismo tiempo es objeto de reflexión para mí en un sentido más bien crítico. Rosmini dice lo siguiente: nosotros no discrepamos de los socialistas en el fin que proponen. En cuanto al fin, ¿quién podrá estar en desacuerdo? El fin, dice Rosmini, es algo en que coincidimos. Todo el problema está en los medios para alcanzarlo. Esa perspectiva rosminiana uno puede entenderla si el fin es expresado en términos más bien vagos. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, el fin es suprimir las injusticias de la vida social. El fin es promover el bienestar común lo más ampliamente posible y en particular sacar de la miseria a los menos favorecidos, ¿no? Uno puede coincidir con eso. Se puede coincidir con eso, claro que sí, sin duda alguna. Pero ¿se puede coincidir realmente con el fin que ellos proponen? Si uno entiende cuál es el fin, porque acá de nuevo quiero hacer hincapié en el problema de la palabra, ¿no? Y de los conceptos que están a través de las palabras. Porque si uno se queda con las palabras solas, ¿no? Caen en el desvío del
a que quiere inducir al estudiante que va a visitar a Fausto, el Mefistófeles, en la obra de Goethe, ¿no? Hay un estudiante que va a visitar al doctor Fausto, y Mefistófeles, que ya está hablando con Fausto, le dice: déjemelo a mí, yo lo atiendo, ¿sí? Lo atiende él, vestido de Fausto, ¿no? Y entre las cosas que le dice el Fausto a Mefistófeles es: usted preocúpese solamente por las palabras. Y entonces el estudiante le objeta: bueno, pero las palabras van unidas a conceptos. Y la respuesta de Mefistófeles: bueno, sí, pero no se preocupe, porque con solas palabras puede hacer lo que usted quiera. Con solas palabras se construyen sistemas, con solas palabras se pueden ganar discusiones, con solas palabras se alcanza el éxito. No importa el concepto. Ese consejo mefistofélico, obviamente, es algo en lo que se puede caer fácilmente cuando uno, en lugar de atenerse al concepto que está detrás de la palabra, se pega a la palabra. Esto se aplica al caso que estoy considerando. Si usted dice: el fin es conseguir la mayor felicidad posible para todos los individuos de la sociedad y para la sociedad en su conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero ahora defíname qué quiere decir usted con felicidad. Y ahí el acuerdo desaparece. ¿Está claro? Un acuerdo verbal no es un acuerdo. O sea, un acuerdo de meras palabras no es un acuerdo, porque bajo las mismas palabras se pueden pensar cosas totalmente distintas. Es cierto lo que dice Ramírez, que hasta cierto punto con el fin de una mayor justicia se puede coincidir. Pero, de nuevo, ¿qué quiere decir mayor justicia? Que por un automatismo social se opere una distribución de bienes más amplia, o que las personas en la sociedad obren justamente y la virtud de la justicia se aplique tanto personal e individualmente como comunitariamente por el vigor de la ley. ¿Está claro lo que digo? Son dos concepciones totalmente distintas y hasta opuestas. Pero además, cuando usted dice felicidad, está hablando simplemente de una felicidad inmanente, de una felicidad temporal, de una felicidad que consiste en ser rico y estar de acuerdo con todos los demás, en que no hay más riqueza ni más fin que la vida temporal. ¿Qué quiere decir con felicidad? Ese es el problema fundamental. Y si ese problema no se esclarece, decir que estamos de acuerdo en el fin es decir una cosa superficial y al mismo tiempo imprudente. Este problema de la coincidencia en el fin lo llevo al caso del marxismo, porque a veces suele decirse eso, ¿sí? Podemos estar de acuerdo con los marxistas en el fin, que es la justicia de la vida social. La justicia la habíamos visto el otro día en la alegoría del buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti, ¿no? En el Palacio del Común de Siena. La justicia es la virtud política por excelencia, la virtud social por excelencia. Eso no es una doctrina socialista, es una doctrina de la filosofía antigua, de toda la teología moral cristiana. Podemos estar de acuerdo en el fin, pero ¿cuál es el fin? En el marxismo el fin es la justicia en la vida social. Miren, si ustedes van a leer a Marx, en la concepción de Marx, la justicia como virtud ni existe ni puede existir. Empecemos por ahí. O existe una sociedad estructuralmente alienada, o existe una sociedad que ha superado la alienación. ¿Está claro? Y eso es proceso de la historia. No existe la virtud de la justicia. No existen hombres justos y hombres injustos. No. Existe una sociedad estructuralmente alienada y después esa sociedad será superada por una sociedad donde la alienación no existe más. ¿Está claro? Pero ojo, esa sociedad donde la alienación no existe más no puede ser históricamente sino el fruto de la sociedad alienada. Porque gracias a la alienación, el hombre se produce en la historia a sí mismo y llega a dominar materialmente no solo la realidad inferior a él, sino su propia realidad material. O sea, solo a través del proceso histórico, que es proceso de alienación, el hombre llega a ser señor de sí mismo.
Y cuando ese proceso de señorío absoluto del hombre sobre sí mismo culmina, entonces se acaba la alienación, se acaba el desdoblamiento de clase que posee los medios de producción material y clase que no los posee. Y la sociedad se unifica a través de la revolución. ¿Está claro? ¿Y qué surge? La meta. ¿Y cuál es la meta? La sociedad naturalizada, que es la naturaleza socializada, donde los bienes fluyen de todos según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Esa es una fórmula que ya está en Saint-Simon. Y antes todavía está en un francés iluminista de mediados del siglo XVIII que se llama Morelly, Etienne Gabriel Morelly. Ese es uno de los principales precursores del socialismo del siglo XVIII. ¿Sí? Este a su vez tiene precursores en lo que se llama el iluminismo de la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Como el reformista Abbé de Saint-Pierre o otros autores que todavía conservan el concepto de virtud y cuando proponen reformas de la sociedad es para que los hombres puedan ser más virtuosos. Ahí todavía no tenemos mentalidad socialista, pero el reformismo radical los hace precursores del socialismo, ¿sí? Es el caso de Morelly. Aunque Morelly ya es socialista porque Morelly ya postula la supresión en general de la propiedad privada y la propiedad fundamentalmente puesta en el Estado, que es el que distribuye equitativamente los bienes. El marxismo, ¿qué postula como meta? Una sociedad naturalizada, que es la naturaleza socializada. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la no alienación de clases, los hombres, ¿cómo están en este mundo? Plenamente realizados, plenamente satisfechos. Acá aparece lo de Fourier también, ¿no? No hay anhelo humano que no quede satisfecho, no hay capacidad humana que no quede realizada, no hay deseo humano que no quede satisfecho. Si los bienes surgen de cada uno según su capacidad, a cada uno de todos según su necesidad. ¿Está claro? No hay capacidad que no quede realizada, no hay necesidad que no quede satisfecha, el hombre está plenamente inmanentizado y entonces, ¿qué pasa? Todos somos felices en este mundo, ciertamente, sin duda alguna, y entonces se extingue hasta la posibilidad de que el hombre piense en algo que no existe, en algo trascendente. Esa es la meta del marxismo. ¿Se puede coincidir en la meta? ¿Cómo se puede coincidir en la meta? En la meta es en lo que menos se puede coincidir. Eso que dice Rosmini a mí no me parece acertado en absoluto. Coincidimos en el fin, pero no coincidimos en los medios. No, señor. Porque adviértase que los medios son proporcionados al fin. Los medios que propone la mentalidad socialista son proporcionados al fin que buscan. El fin que busca un Saint-Simon con su nuevo cristianismo, ¿cuál es? ¿Por qué hay que reformar la religión? Porque en definitiva Saint-Simon es un reformador religioso. Todas las formas de cristianismo anteriores hay que tirarlas a la basura porque ninguna está centrada en el único fin del cristianismo, que ¿cuál es? Solucionar la cuestión social, ¿no? Y satisfacer las necesidades de los menos favorecidos. Ese es el único fin del cristianismo. Y cualquier cristianismo que no tenga esto por único fin es inauténtico, es una herejía, dice él. Ahora, fíjense, el superhombre ideólogo socialista ahora se ha erigido en cátedra infalible, ¿sí? Es el sumo pontífice del cristianismo, es el concilio ecuménico que define dogmáticamente, ¿verdad? Él dice cuál es el cristianismo herético y cuál es el cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico es el socialismo. El último personaje es el más temprano de los cuatro, porque el ensayo llama ensayo sobre el comunismo y el socialismo. Estos tres autores se llaman a sí mismos socialistas, los que hemos visto: Owen, Fourier y Saint-Simon. En cambio, el otro es Babeuf, ¿sí? Babeuf es una personalidad
de la Revolución Francesa. Muere guillotinado en la época del Directorio. Y es considerado uno de los primeros ideólogos del comunismo, ¿sí? La ejecución de Babeuf en el año 97, bajo el Directorio, se debió a que Babeuf encabezó una revuelta. Ustedes saben que la Revolución Francesa es un conjunto de una sucesión constante de golpes de Estado, ¿sí? El primero es el que suprime los estados generales para erigir la Asamblea Nacional, y de ahí en adelante se van dando otros, ¿no? Es una sucesión de revoluciones más que una revolución, ¿sí? Pero durante la época del Directorio, que es la última fase de la revolución antes del régimen napoleónico, ¿no? El triunvirato con Napoleón a la cabeza va a reemplazar al Directorio, ¿no? El Directorio va a sufrir un intento de golpe de Estado de parte de un grupo organizado cuyo cabecilla principal es Babeuf. Babeuf y sus compañeros emitieron lo que se llamó el Manifiesto de los Iguales. El Manifiesto de los Iguales. En este texto se dice así: pueblo de Francia, durante 15 siglos has vivido esclavo y en consecuencia desgraciado. Desde tiempo inmemorial se nos dice con hipocresía, y desde tiempo inmemorial la más monstruosa desigualdad pesa sobre el género humano. La igualdad nunca ha sido más que una bella ficción de la ley. Nosotros pretendemos de ahora en adelante vivir y morir iguales, tal como hemos nacido. Nosotros queremos la igualdad real o la muerte. La Revolución Francesa no es más que el principio de otra revolución mucho más grande, más solemne, una revolución que será la última. Que no haya otra diferencia entre los hombres que la de la edad y sexo. Todos tenemos las mismas necesidades y las mismas facultades. Que haya una misma educación para todos y una misma alimentación. Solo hay un sol y un aire para todos. Pueblo de Francia, abre los ojos y el corazón a la plenitud de la felicidad. Reconoce y proclama con nosotros la República de los Iguales. Bien, esta República de los Iguales que proponen Babeuf y sus camaradas tiene como principio primero la abolición de toda propiedad privada, y de aquí que se lo considere uno de los principales ideólogos del comunismo. No ciertamente el primero, Ya veremos en clase próxima, dentro de 2 clases en realidad, al comentar el texto de Nicolás, que en los últimos siglos la primera forma de comunismo militante y revolucionario que aparece se da en Alemania en el siglo XVI, con la rebelión de los campesinos vinculados al surgimiento del anabaptismo de Thomas Müntzer. Es un comunismo que se pretende fundamentarse en la Sagrada Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento. Ese comunismo aparece refutado, por ejemplo, en un opúsculo de Juan Luis Vives, de comienzos, primera mitad del siglo XVI, ¿no? Donde se refiere al comunismo de los anabaptistas. Bien, esto lo digo para que se advierta que no hay que cerrar la perspectiva en el siglo XVIII y lo que sigue, sino que también hay precedentes, ¿no? Eso lo veremos, insisto, cuando veamos Nicolás. Pero, para ir cerrando la clase de hoy, hay muchas cosas que han quedado en el tintero, pero hemos expuesto lo fundamental del texto de Rosmini y comentado a los autores que él presenta. Quería destacar, sí, ciertas constantes ideológicas del socialismo, no solo del socialismo refutado por Rosmini, sino del socialismo en general. Yo he dicho que
ese mecanicismo que denuncia Rosmini termina de realizarse en el estructuralismo marxista, ¿no? Ahí lo tienen a Marx y también a Bakunin, el ideólogo anarquista al que mencioné, ¿no? El ir de Owen a Bakunin, de Saint-Simon a Babeuf, nos muestra que dentro de la tradición que ampliamente debemos llamar socialista, caben matices muy diferentes, ¿no? Así, por ejemplo, yo dije de Saint-Simon a Babeuf, y claro, porque Babeuf es comunista, es decir, sostiene la necesidad de abolir toda propiedad privada. En cambio, Saint-Simon sostiene que lo que hay que hacer es simplemente distribuir adecuadamente los frutos de la propiedad privada, ¿sí? El desarrollo industrial está en manos de los industriales, para Saint-Simon, y así debe ser. Desde el punto de vista, son matices distintos, ¿no? Owen representa un socialismo fuertemente estatista. El Estado tiene que ser lo más fuerte y autocrático que sea posible. Bakunin representa en ese sentido un extremo opuesto, porque como anarquista sostiene que los estados nacionales deben desaparecer. Está claro, deben ser extinguidos de la faz de la tierra porque son un mal abominable. Solamente tienen que existir pequeñas comunidades que se podrán federar libremente entre sí cuando quieran. Pequeñas comunidades de campesinos y artesanos. Y nada más. La industria es un mal también para Bakunin. Fíjense, son mentalidades distintas, ¿verdad? Pero todos concordes en qué cosa. En ciertas constantes que podríamos llamar las constantes de la mentalidad socialista. En algunas de las variantes del socialismo, para terminar con esta variabilidad de las doctrinas socialistas, en algunas de las variantes hay aspectos profundamente liberales, yo diría que casi en todas, porque la libertad también va unida a la igualdad. Lo que pasa es que libertad, como la entiende el socialismo, ¿qué es? Liberación de todos los males preexistentes, liberación de las ataduras del pasado, liberación de los prejuicios religiosos, morales, etc. ¿Está claro? Eso es libertad. Y para el liberalismo en el fondo también es así. Eso ya lo veremos en la clase próxima, insisto. Pero, fuera de todas estas variables que muestran matices, existen constantes, y con esto quiero cerrar la clase. ¿Cuáles son las constantes fundamentales del pensamiento socialista? La primera de todas, y en eso me parece que está el gran acierto de Rosmini, es eso que podríamos llamar el estructuralismo o mecanicismo de la vida social, que se puede expresar también diciendo que no es el hombre el que hace los vínculos sociales, sino que es la sociedad la que hace al hombre. La sociedad hace al hombre, la sociedad construye al hombre, la sociedad, para decirlo en modo marxista, produce al hombre. La sociedad es el hombre que se produce a sí mismo, que se construye a sí mismo, que se edifica a sí mismo. Cualquiera de esas expresiones se puede encontrar en los distintos autores, ¿sí? Esta concepción es inseparable, a su vez, de otra constante, que ¿cuál es? Lo que podemos llamar el inmanentismo antropocéntrico, a saber, la solución de todos los problemas humanos está en manos exclusivamente ¿de quién? Del hombre. El hombre es poderoso absolutamente sobre el hombre. Y en esto, la mentalidad socialista enlaza claramente con un materialismo de fondo. En las dos cosas, fíjense, tanto en el estructuralismo o mecanicismo como en
esta visión de que el hombre tiene en sus manos la capacidad de hacerse a sí mismo. ¿Por qué digo que esto enlaza con el materialismo? Porque en toda la mentalidad socialista, las fuerzas, sean de orden político, de orden económico, que le permiten al hombre ejercer señorío sobre su propia realidad social, son fuerzas materiales. Son las fuerzas de la producción o son las fuerzas del Estado que impone un orden y por lo tanto se vale de la fuerza. Son las fuerzas de la revolución, que es un proceso materialmente desencadenado y materialmente violento por necesidad, dice Marx. ¿Está claro? Marx explicita el materialismo implícito en todo socialismo. ¿Sí? Claro que hay socialistas que hablan de Dios. Owen, Saint-Simon, Morelly antes, siglo XVIII, el francés que yo mencioné hace un rato como precursor. Pero el Dios que mencionan es un Dios espectador de la empresa del hombre. Es un Dios deísta. Es un Dios que está ahí para atestiguar cómo el hombre se salva a sí mismo, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es Dios, es una especie de conciencia universal que se realiza a través de ¿quién? A través del hombre. Y ahí está el... ¿Por qué esto es así? ¿Por qué si hay Dios, Dios no obra sino a través del hombre? Porque todo el socialismo es naturalista. En la raíz de toda la mentalidad socialista está el naturalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe intervención sobrenatural alguna de Dios en la historia. Por lo tanto, ¿cómo obra Dios? Solo a través de la naturaleza. La naturaleza humana es dueña de sí misma, obra sobre sí misma, obra racionalmente sobre sí misma, y entonces Dios cumple su fin. ¿A través de quién? Del hombre, y solo del hombre. ¿Se entiende esto? Por eso dije que es un Dios espectador de la empresa humana, ¿no? No hay más que el hombre que salva al hombre. Bien. La perspectiva rosminiana, quiero terminarla volviendo al Salón de Siena, porque hay una segunda parte en el ensayo de Rosmini, en que Rosmini lo que hace es defender la causa de la libertad. Como dice también León XIII en su encíclica Libertas Praestantissimum, el cristianismo a lo largo de los siglos ha defendido profundamente la causa de la libertad humana, del libre arbitrio del hombre, que es la raíz de la moralidad humana. Pero Rosmini, que defiende esto claramente contra la concepción socialista, expone rectamente el principio en cuanto que sostiene que solamente por el ejercicio de la libertad y por la virtud humana puede mejorarse la sociedad, lo cual es un proceso lento, complejo, que puede ir y venir. Claro que sí, eso es realista, se advierte. No pierde el ideal moral y al mismo tiempo conserva el realismo fáctico en los hechos. Que la virtud humana prevalezca no es fácil, ni individualmente ni socialmente. Pero como cristianos sabemos que aún lo que no es posible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Una sociedad que no cuenta con la fuerza de la gracia y con la energía sobrenatural de la gracia, obviamente es una sociedad que queda librada nada más que a lo humano. Eso no es un ideal para Rosmini, eso es una desdicha, es una desgracia, como lo es de hecho. Pero Rosmini, de nuevo, así como en el tema del fin, con la libertad también entra en un juego de palabras, en mi opinión. Hay otro aspecto que me parece que hay que criticar en el ensayo de Rosmini. Porque en lugar de hablar de la recta libertad, que va asociada a la verdad y a la virtud, eso es lo que hay que advertir, porque la libertad humana se imperfecciona en la medida en que no conocemos la verdad, adviértase, porque el ejercicio del libre arbitrio, de la voluntad no conoce nada, presupone, para ser recto, que la inteligencia le muestre la verdad. Sin verdad, la libertad está perdida. Primera cosa. Y segundo,
para que la libertad se ejerza de hecho en el orden moral bien, hace falta la virtud, ¿no? Una libertad sin verdad y sin virtud es una libertad ruinosa. Es la libertad del error y del vicio, que es una libertad esclava. Ahora, esta que es la perspectiva clásica, en Rosmini está de alguna manera confundida con un problema que es muy de su tiempo, que tiene antecedentes ya en el siglo XVIII, por ejemplo, en la obra de Niccolò Spedalieri, sacerdote italiano, sobre el tema de los derechos del hombre, ¿no? Eso sería un tema aparte. Pero Rosmini lo que sostiene es que hay una serie de libertades, tanto individuales como públicas, que el socialismo suprime, y lleva razón en eso. Pero cuando habla de ese sistema de libertades lo llama el auténtico y sano liberalismo. Más bien habría que hablar del auténtico y sano ejercicio de la libertad, o sistema de la libertad moralmente ordenada y subordinada a la verdad. ¿Está claro lo que digo? No de liberalismo, porque si hablamos de liberalismo como un sistema formal de defensa de verdades, ya estamos incurriendo en el otro error del que tenemos que ocuparnos en este curso, ¿sí? Rosmini ahí, no en el concepto, pero sí en el modo de hablar, está sugiriendo un giro que uno puede decir carece de plena rectitud. ¿Por qué? Porque criticando al socialismo parece que no hace otro tanto con el liberalismo. Bien, esta problemática es la que abordaremos en la clase próxima a través del ensayo de Donoso Cortés, que se llama ya de entrada Ensayo sobre el catolicismo, el socialismo y el liberalismo. ¿Está claro? Ahí el liberalismo está tematizado junto con el socialismo y veremos qué nos dice este aristócrata español del siglo XIX que se llamó Juan Donoso Cortés. En esta, una sola cosa más y me voy. Porque el otro día les quedé con una deuda, ¿sí? Las deudas hay que pagarlas, si no, bien, si no se comete injusticia. En torno al comune de Siena, que está representado por aquel anciano venerable, ¿no?, que está en su trono, están las virtudes cardinales, decíamos el otro día, ¿no? Y otras dos virtudes, es decir, justicia, fortaleza, templanza y prudencia, ¿no? Y otras dos virtudes, y yo me acordé de una de las dos en la clase pasada, que es la paz, que está sentada acá en la punta, y la otra, que es la que está justo a la izquierda de la figura del comune, es la magnanimidad, ¿sí? La magnanimita, es decir, la grandeza de ánimo, una gran virtud para el gobernante, ¿no? El tener capacidad de pensar cosas grandes y de emprender grandes cosas, porque eso obviamente requiere fortaleza, requiere también esperanza, que la tiene allá arriba, ¿no? Sí, la magnanimidad es una virtud importantísima, ¿está claro? Así que me disculpo de haberla olvidado la clase pasada. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere.